Hoy estaba previsto que el Gobierno aprobase las leyes de seguridad privada y también de acción exterior. Sin embargo, en cuanto a la ley de emprendedores, que estaba prevista que fuera aprobada este viernes, ha sido aplazada finalmente en este Consejo de Ministros. Buenos días. Voy a darles cuenta de algunos, hasta donde llegue, vamos, espero. Hasta donde llegue voy a darles cuenta de algunos de los asuntos tratados y aprobados hoy en Consejo de Ministros, con dos importantes leyes con las que seguimos avanzando en el calendario de reformas propuestas por el Gobierno. Hoy se han aprobado para su envío a Cortes Generales dos proyectos de ley, uno el proyecto de ley de la acción y del Servicio Exterior del Estado y otro el proyecto de ley de seguridad privada. Más detalladamente lo explicarán los ministros que me acompañan en esta mesa. Simplemente decirles que la Ley de la Acción Exterior es una norma que entronca dentro del conjunto de medidas del Gobierno para reformar las administraciones públicas, mejorar su coordinación, su eficacia y su eficiencia. Les anticipo que el próximo viernes está prevista la presentación en el Consejo de Ministros del informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Este anteproyecto de ley forma parte de esas medidas de reforma administrativa que cada vez se hacía más necesaria, no solo por la situación interna, sino que de manera muy importante por la necesidad de evolucionar nuestra acción y nuestro servicio exterior en un entorno internacional cambiante, cada vez más competitivo, más complejo y en el que actúan una pluralidad de sujetos en el ámbito internacional entre todas nuestras instituciones, las Cortes, el Poder Judicial, las comunidades autónomas, además del Gobierno. Por eso es necesario fortalecer la planificación y mejorar la coordinación, evitar duplicidades, simplificar determinadas tomas de decisiones y armonizar esa acción exterior con la política exterior del conjunto de la nación y además con el servicio exterior. Es una ley que no ha podido aprobarse a lo largo de toda la democracia, a pesar de que ha habido sucesivos intentos, pero hemos logrado en este caso con voluntad reformadora y con una amplia capacidad de diálogo por parte del ministro que llegará a Cortes Generales. El objetivo final de la ley es fijar qué se hace en el exterior, la estrategia de acción que define objetivos y prioridades, cómo se hace y saber si lo estamos haciendo bien, de manera que se evaluará anualmente el cumplimiento de los compromisos de esta ley. En el segundo de los proyectos, el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que pasó por de seguridad privada, que pasó por Consejo de Ministros el 12 de abril, que ha sido sometido a distintos trámites y que hoy se aprueba definitivamente para su remisión a las Cortes Generales. Tiene como objetivo esencial regular de manera integral la seguridad privada en España en términos más completos y más exigentes, de acuerdo con la evolución de este sector, con una premisa fundamental que es su subordinación y su complementariedad respecto a la seguridad pública. Es una norma que adapta la vieja normativa de seguridad privada a las nuevas demandas y a los nuevos usos, porque el sector ha evolucionado y mucho desde el año 1992. Un sector, además, que trabaja 85.000 personas y agrupa más de 1.500 empresas con una facturación que supera los 3.500 millones de euros al año. Se subsanan, además, algunas de las lagunas que tenía el marco legal, se incorporan las novedades tecnológicas y además se ajusta la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Dará más detalles el ministro del Interior. Por último, y como tercer asunto que no compete a ninguno de los ministros que me acompaña hoy, informamos de la aprobación del Real Decreto por el que se da el visto bueno, se da vía libre al Estatuto del Instituto de Turismo de España y se modifica parcialmente la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este Real Decreto también se engarza, y era una de las medidas que hemos adelantado, del informe de reforma de la Administración. El sector turístico es un sector fundamental en nuestro país, en la economía española, y tiene y está siempre en permanente adaptación a los cambios y a la situación socioeconómica. Saben que aprobamos no hace muchos meses un plan nacional e integral de turismo que contemplaba muchas medidas para ganar en competitividad, para dar más agilidad y más eficacia a la coordinación en esta materia, para mejorar además nuestra imagen de país y la marca España, que es fundamental para potenciar el turismo internacional. Pues bien, hoy lo que se hace es
adaptar la estructura ministerial, especialmente la del Instituto de Turismo de España, a esos objetivos del Plan Nacional. ¿Cómo se hace? Pues la gestión de la marca España en su dimensión turística se incluye entre las tareas del Instituto de Turismo de España, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. En segundo lugar, se crea el Consejo Asesor Tour España, que era muy demandado por el sector. Se trata de un mecanismo que busca engarzar, digamos, la gestión pública con la participación de la iniciativa privada en el ámbito del turismo. Es un órgano para facilitar la colaboración de las empresas en la toma de decisiones en el sector turístico. En él participan los representantes del Estado, 3 vocales del ámbito privado y otros 2 profesionales de reconocida experiencia y prestigio en el sector. Además, se refuerza la Dirección General de Tour España, que tendrá nuevas funciones en la elaboración del Plan Estratégico de Marketing y Gestión de la marca España en lo que afecta al turismo. Por tanto, lo que buscamos es, en el ámbito del turismo, dada la importancia que tiene la marca, que el Instituto de Turismo de España esté perfectamente coordinado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y podamos fortalecer una marca de prestigio como es la española en muchos ámbitos, pero especialmente en el ámbito turístico. Ministro de Asuntos Exteriores. Gracias, vicepresidenta. Es la segunda vez que comparezco sobre la Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior y, por tanto, podré ser breve en mi exposición sin perjuicio de contestar a las preguntas que ustedes quieran formular. El orden de intervención, para facilitar la comprensión de una materia que es compleja, en primer lugar abordaré por qué hacía falta la ley, cuáles son los objetivos que persigue, cómo consigue esos objetivos, qué es lo que regula la ley, en qué consiste la acción exterior y en qué consiste el servicio exterior. La primera pregunta a contestar es por qué era necesario una ley. Y a mi juicio hay 4 factores importantes. En primer lugar, es evidente que la suerte de España, la suerte de los españoles, depende cada vez más de lo que ocurre en el exterior, en términos de seguridad, en términos de economía, en términos de suministro energético, prácticamente en todos los órdenes de la vida. En segundo lugar, nos encontramos en un entorno complejo, altamente competitivo y cambiante. Es ya casi una evidencia que el centro del poder se está desplazando hacia el Pacífico, que existen nuevos actores como los llamados BRIC y que nos encontramos en las realidades de siempre con cambios profundos. América Latina es hoy, lo que no era hace unos años, un continente emergente que ofrece enormes oportunidades a los que llevamos tiempo ahí. En tercer lugar, se han producido, desde la aprobación de la Constitución, cambios institucionales importantes. La incorporación de España a la Unión Europea, la puesta en marcha de la Comunidad Iberoamericana con mucha más potencia que antes y, en tercer lugar, un proceso de descentralización política que ha culminado en un Estado complejo, en un Estado que tenemos. En cuarto lugar, una pluralidad, una multiplicación de los sujetos que actúan en el exterior y en los ámbitos en los que actúan. Todas estas circunstancias, nuestra dependencia exterior, la complejidad del entorno, los cambios institucionales y la pluralidad de sujetos y ámbitos hicieron necesario desde hace tiempo la aprobación de una ley. Y así lo entendieron todos los gobiernos de la democracia, empezando por la Unión de Centro Democrático. Hemos tenido 3 anteproyectos y hemos tenido una comisión interministerial. Ninguno de esos intentos dio fruto. Estamos en el 5º intento. Un intento que no ha sido sencillo. Este debe ser el 37 o 38, ya he perdido la cuenta de los anteproyectos que hemos discutido. Y este anteproyecto, que pasa a ser proyecto, es un proyecto abierto. Pasa ahora a las Cortes Españolas, en donde podrá ser modificado gracias a la acción y a la actuación de las distintas fuerzas políticas representadas en las Cortes. La segunda pregunta, muy corta, es ¿cuáles son los objetivos que persigue la ley? En primer lugar, pretende la integración de la acción exterior de los distintos sujetos que efectúan la acción exterior. Se trata de que tengamos una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados sin partitura. Se trata de tener una colegiación en decisiones, en ejecución y en evaluación de las actuaciones de acción exterior.
Y el tercer elemento que empalma con gran parte de las disposiciones que está tomando el Gobierno es ganar en eficiencia y en ahorro en un contexto de perspectivas financieras difíciles. Para ganar en ahorro y en eficiencia se necesita una visión estratégica común, una consistencia de las acciones, de tal manera que la acción exterior no sea un puro sumatorio de las actuaciones exteriores dispersas, y una visión compartida para llegar a ese cambio. ¿Cómo consigue la ley esos objetivos? Repito, coordinación, colegiación y eficiencia. En primer lugar, definiendo lo que son tres ámbitos conceptuales distintos: política exterior, relaciones internacionales, relaciones entre Estados soberanos que corresponde al Estado y cuya dirección corresponde al Gobierno; la acción exterior, que suma las actuaciones de muchos sujetos en muchos ámbitos; y el servicio exterior, que es el instrumento, el conjunto de medios humanos y materiales al servicio de la política y de la acción exterior. Para conseguir esos objetivos, repito, ¿qué es lo que hace? Establece, en primer lugar, lo que son los objetivos y los principios de la política exterior. La acción exterior está subordinada en su quehacer, en su delimitación, a esos objetivos y principios de la política exterior. En segundo lugar, establece una estrategia de acción exterior conjunta, un marco a 4 años plurianual que establezca un marco conceptual en que las acciones interiores se establezcan. Eso está avanzando. He encargado su redacción al Instituto Elcano, en donde están representadas la mayoría de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, para que la estrategia nazca ya con una semilla de consenso en este tema. En tercer lugar, el Plan Director de Cooperación a 4 años, que ya ha sido presentado, estamos adelantando algunas de las cosas que hace la ley, y el informe de la marca España, que discutimos el otro día en el Comité Ejecutivo de la marca España y que será discutido por el Consejo de Ministros y conocido por las Cortes Españolas. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir estos objetivos? Se establece un Consejo de Política Exterior, un consejo que llevaba muchos años establecido pero que no se había reunido jamás, y un comité ejecutivo subordinado a ese consejo ejecutivo, que es el que asesora al presidente del Gobierno, que es el que en definitiva va a dirigir la acción exterior. ¿Cómo se evalúa la acción exterior? Para corregir, para modificar, en definitiva, para cambiar el rumbo si fuese necesario. Habrá unos informes anuales de acción exterior en el marco del marco conceptual a 4 años, un informe anual en materia de cooperación, y hay un observatorio para ir viendo cómo evoluciona la imagen de España. La acción exterior es el primero de los grandes ámbitos que regula la ley. Insisto, la política exterior, objetivos y principios se definen en cuanto enmarcan la acción exterior, pero no es objeto propiamente dicho de la ley. Lo que hace es definir los sujetos de actuación exterior, órganos constitucionales, departamentos ministeriales, comunidades autónomas y corporaciones locales, y los distintos ámbitos en que se realiza acción exterior, siguiendo lo que dice el Tratado de la Unión Europea, que establece distintos ámbitos, lo que establece la Constitución y lo que en la práctica ha ocurrido en estos años de forma un poco selvática y desordenada. En segundo lugar, establece los principios y criterios. Se quiere que la acción exterior sea única, no una simple sumatorio de actuaciones. Se establecen los fines y objetivos de la acción exterior. Se establece la necesidad de que sea coherente con la política exterior. Acción exterior y política exterior son realidades distintas, pero son realidades complementarias y no pueden ser complementarias. Se establece de que la acción exterior en su totalidad está al servicio de los intereses de España, y se establece que la acción exterior tiene que ser inclusiva y en la que participen todos los actores que la hacen. En definitiva, se trata de un país, una política exterior, una acción exterior coherente, al servicio siempre de los intereses de España. Entre otras cosas porque, como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y en política exterior, el equivocarse en el viento que uno tiene es extraordinariamente complicado. La segunda parte es el servicio exterior. La primera es la acción exterior.
El servicio exterior es un servicio que agrupa todos los servicios de la Administración General del Estado. Es la tarjeta de presentación, la imagen de España, para recuperar la confianza que necesitamos para atraer el ahorro, para financiar nuestra economía, para atraer las inversiones que creen empleo y para favorecer exportaciones e importaciones e internacionalización de la empresa, que es lo que va francamente bien en estos momentos. Se establece un servicio único, no un sumatorio de una pluralidad de servicios todos que son servicios del Estado, no de un ministerio, lo cual determina que tengamos que tener una capacidad directiva, una planificación, una capacidad directiva del embajador, respetando siempre la dependencia funcional y orgánica de las distintas consejerías, agregadurías y servicios de los distintos departamentos. Estrategia definida, jerarquía del embajador que se completa con unos servicios comunes y una inspección común para ir dotando de contenido el principio de acción común. Acompañaremos en el Comité Ejecutivo como consecuencia de esta ley, como consecuencia de la estrategia de política exterior que fijará las prioridades de España y como consecuencias de los resultados del observatorio, estamos en la tercera oleada, un redespliegue completo de nuestro servicio exterior. Hemos heredado un servicio exterior del siglo XX y en algunos casos del siglo XIX. Para poner un ejemplo, en Francia tenemos 10 consulados, en la India tenemos 2 y en China tenemos 3. Cuando establezcamos un visa biométrico que exige la presencia de la persona para establecer las huellas, puede resultar más caro y desplazarse a un consulado que venirse a España, lo cual carece de sentido. Segundo lugar, para poner otro ejemplo, tenemos una potencia exterior mayor en el África subsahariana que en el Asia-Pacífico, que es el centro donde se va a jugar el destino del mundo. En cuanto a novedades, y son muy escasas las que quiero decir, consagramos, y ayer lo alabó la alta representante Ashton, la incorporación de representantes del Servicio Exterior Español a las delegaciones de la Unión Europea, donde no sea necesario, no se justifique una presencia autónoma en términos de eficiencia, en términos de costo. Ya lo hemos hecho en Siria, en Yemen, en Sudán del Sur, estamos estudiándolo en Zimbabue y en algunos de los otros sitios. Establecemos también en la ley la posibilidad de establecer representaciones conjuntas con los países que forman la comunidad iberoamericana. No es descartable que en el futuro tengamos embajadas comunes. Ya hemos firmado con México una cesión recíproca de consulados para celebrar el año de España en Estados Unidos, 14 consulados, y los vamos a celebrar también con convenios similares con los otros países de nuestra comunidad. Esta ley es un principio, no es posada, es camino, como diría Cervantes. Se completará con la ley de tratados, se completará con el informe anual de la marca España que ya conoce la vicepresidenta, con el plan cuatrienal en materia de cooperación que ya hemos presentado, con el informe de la marca España y con la estrategia de acción exterior. Termino diciendo, el cambio que proponemos es un cambio tan radical, tan revolucionario, que necesita la cooperación de todos, como hemos tenido, de todos los departamentos ministeriales, de las comunidades autónomas, de las corporaciones civiles, de los sindicatos, de las organizaciones patronales y, en definitiva, de la sociedad española en su conjunto. Esto no es un proyecto del Gobierno, ni siquiera es un proyecto del Estado, es un proyecto de país, un proyecto de nación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ministro del Interior. Muchas gracias, vicepresidenta. Tal como ha dicho la señora vicepresidenta, al igual que mi colega, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, es la segunda vez que comparezco ante ustedes en este formato para dar cuenta de este anteproyecto que hoy ya el Consejo de Ministros ha transformado en proyecto de ley y que va a ser remitido pues ya la semana que viene al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. Para no repetir lo que ya tuve ocasión de plantear en la comparecencia del pasado 12 de abril, voy a hacer especial referencia a los datos que han sido actualizados para contextualizar la importancia del sector en estos momentos, así como las novedades que se han producido como consecuencia del trámite de audiencia
que se ha desarrollado a lo largo de estos 2 meses, así como también de los informes evacuados por los órganos institucionales competentes. De manera particular quiero significar la Agencia Española de Protección de Datos y otras instituciones como la Comisión de Defensa de la Competencia, que en este caso pues también tuvo un especial interés en informar el correspondiente anteproyecto de ley. Quiero decir también que la competencia del Estado para dictar esta norma se ampara en la competencia que la Constitución le reconoce como exclusiva en materia de seguridad en el artículo 149.1.29 de la Constitución, y como se regula también en este ya proyecto de ley la investigación privada que desarrollan los que conocemos como detectives, ¿verdad? Pues decir que la seguridad privada, según reiterada jurisprudencia constitucional, se integra en el título competencial al que he hecho referencia como una submateria, de tal suerte que en este proyecto de ley, como digo, tratamos de la seguridad privada y también de la investigación privada, que son cosas distintas, evidentemente relacionadas, pero distintas. Por contextualizar datos del sector, ya la vicepresidenta los ha dicho. Cuando comparecí ante ustedes el 12 de abril, los últimos datos disponibles que teníamos eran cerrados a 2011. Hoy ya los puedo actualizar cerrados a 2012, que son los últimos que disponemos. Y para dar una importancia dar una idea de la importancia que tiene el sector de la seguridad privada en nuestro país, pues decir que facturó casi 3.500 millones de euros el año 2012, que lo integran casi 1.500 empresas de seguridad privada, 1.500 empresas que emplearon a unos 85.000 personas en el año 2012. Últimos datos disponibles. También decir, porque es importante destacarlo, que es un sector el de la seguridad privada en el que España a nivel internacional está muy bien posicionada. De hecho, alguna empresa de seguridad privada española está en la cabecera de las más importantes a nivel internacional. De las 4 más importantes tenemos ya una española, para que se hagan una idea, en todo el mundo. Para nosotros una idea de hasta qué punto es un sector que, siendo importante en el ámbito internacional, pues España también está ahí, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con que a nivel interno, y pese a lo que acabo de manifestar, el número de vigilantes de seguridad privada que tiene España es el más reducido del conjunto de la Unión Europea. De tal suerte que el promedio en la Unión Europea es de 271 vigilantes privados por cada 100.000 habitantes, mientras que en España es de 195. El número de vigilantes privados por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que tenemos, en términos comparativos, es razonable que tengamos un mayor recorrido. No se trata, y eso lo quiero dejar desde el principio de mi exposición, como ya dije en el día 12 de abril, pero creo que es importante decirlo, que en absoluto se trata de nada parecido a privatizar la seguridad, sino de utilizar el potencial de la seguridad privada para bajo el principio irrenunciable de preeminencia de la seguridad pública que se ejerce a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues utilizar ese potencial para mejorar en algunos ámbitos la seguridad de nuestros ciudadanos. Lo está haciendo todo el mundo, lo está haciendo la Unión Europea con más intensidad que nosotros. Nosotros tenemos que también estar ahí utilizando ese potencial de seguridad que nos aportan las empresas privadas. Ya he dicho que el principio de preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada es una realidad absolutamente innegociable y que se deriva de la Constitución y se plasma de una manera clara en el articulado de este proyecto de ley, bajo los principios, como he señalado, de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad del personal de las empresas privadas de seguridad respecto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde el pasado 12 de abril hasta ahora, como he dicho, se ha producido el trámite de audiencia en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Privada, que preside, según la ley, el director general de la Policía, donde están integrados los mandos
de la Dirección General de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Están las comunidades autónomas que tienen cuerpos y fuerzas de seguridad con competencias en materia de orden público y seguridad ciudadana. Es decir, está la Generalitat de Cataluña y está el Gobierno vasco, está la Federación Española de Municipios y Provincias y están todas las entidades representativas del sector de seguridad privada y del sector de investigación privada. Han sido 44 las entidades representativas de las empresas de seguridad privada que han formulado observaciones, también los representantes de los detectives privados en lo que hace referencia a la investigación privada, los sindicatos en representación del personal de seguridad, los usuarios, muy importantes, los usuarios de estos servicios. No les extrañará a ustedes que cite de manera particular a los joyeros como uno de los usuarios más importantes de este sector, así como expertos independientes. Todos ellos, seguridad privada, han efectuado las correspondientes observaciones. Y asimismo los informes institucionales a los que he hecho referencia. Con carácter general, quiero decir que de las observaciones que se han formulado, yo destacaría que en las empresas de seguridad privada ha habido en general una posición muy favorable respecto al texto sometido al trámite de audiencia. Pensemos que la ley todavía vigente es del año 92, la ley 23.992, han pasado 21 años, que en sí mismo no justifican que se modifique una ley, pero que en un sector como este, en donde la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico es muy acelerado y está muy presente en los sistemas de seguridad, pues era lógico que requiriera de una profunda adaptación el texto vigente. Y también es verdad que la distribución competencial en el Estado, entre el Estado y las comunidades autónomas, se ha desarrollado mucho en estos últimos 21 años y eso también era necesario que estuviera acogida por una mayor seguridad jurídica en el texto que ahora, como digo, ya se ha convertido por decisión del Consejo de Ministros de hoy en proyecto de ley. Las empresas de seguridad privada han solicitado en sus observaciones, entre otras, pues que se pudiera liberalizar el acceso a determinadas actividades de seguridad, así como la actividad de consultoría de seguridad. En esto coincide con el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia y en el nuevo texto, pues ya efectivamente hemos liberalizado la actividad de consultoría de seguridad. Eso quiere decir que esa actividad de consultoría de seguridad, que cada vez es más utilizada por las empresas, sobre todo las empresas que tienen riesgos específicos, para evaluar esos riesgos precisamente. Hasta ahora esa actividad estaba reservada con carácter exclusivo y excluyente a las empresas privadas de seguridad. A partir de ahora esa actividad queda liberalizada y, por tanto, podrán ser diversas consultorías las que, en su caso, pues, oficinas de proyectos, las que en su caso, mientras tengan clientes, pues puedan realizar esa actividad, ¿no? En cuanto a los detectives privados y en lo que hace referencia a la investigación privada, tengo que decir que así como hablábamos de unos 85.000 la cifra de personas que se dedican al sector de seguridad privada en España, las personas que se dedican a la investigación privada en España, los detectives, son en torno a los 1.500. En principio tenían una opinión negativa al texto del anteproyecto que se les planteó. Tengo que decir que eso puede entenderse perfectamente, porque es verdad que en la actual regulación había una regulación muy limitada de esa actividad. La mayoría de la regulación estaba con carácter reglamentario, incluso órdenes ministeriales, resoluciones de la Dirección General de la Policía, estaba muy dispersa y ahora lo que hemos pretendido con este proyecto de ley pues es sistematizar toda esa regulación y además darle rango legal, porque entendemos que la investigación privada, en la medida en que afecta o puede afectar a derechos fundamentales como son la inviolabilidad de las comunicaciones, la intimidad personal, la intimidad familiar, es evidente pues que ha de tener una especial regulación y una especial protección de tipo legal. Y eso es lo que aquí pues planteamos. Los detectives, en el trámite de audiencia al que me he referido, centraban sus reservas básicamente en dos puntos que ya en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que presidió la vicepresidenta pues el pasado miércoles, de hecho ya estaban recogidos, y era que se mantuviera la incompatibilidad que en la ley vigente existe entre las empresas de seguridad privada para realizar investigación privada y, al mismo tiempo, para que el personal que se dedica a la investigación privada no pudiera dedicarse a actividades de seguridad privada. Esa incompatibilidad
existía y existe en la ley vigente. En el texto que fue sometido a primera lectura del Consejo de Ministros y que yo les expuse el pasado 12 de abril, esa incompatibilidad por diversas razones se eliminaba, y en el trámite de audiencia pues hemos llegado a la convicción de que era conveniente pues mantenerla. También el informe de la Comisión Nacional de la Competencia nos iba en esa dirección, y la Agencia Española de Protección de Datos también, y nos ha parecido que efectivamente era bueno mantener esa incompatibilidad. Yo me permito decir que hay una razón, aparte de otras, ¿verdad?, que lo justificaría, y es que efectivamente puede haber un conflicto de intereses, un conflicto deontológico, si un cliente que contrata con una empresa de seguridad privada después se dirige a una empresa, a una agencia, a un despacho de investigación privada, también en su condición de cliente, y que pudiera ser cliente de una empresa de seguridad privada para que le dé servicio de seguridad y que al mismo tiempo le pida un informe de investigación privada a esa empresa que, por poderse dedicar a esa actividad de investigación privada, pudiera también prestarse. De tal manera que ahí, al ser, por una parte, usuario doble, habría un conflicto de intereses y posiblemente se pudiera dar incluso un conflicto deontológico de no fácil solución. La mejor solución, efectivamente, es mantener la incompatibilidad, y por eso nosotros la mantenemos tras el trámite de audiencia y, sobre todo, insisto, una vez escuchado al sector de empresas privadas, a los detectives y leídos los informes, como he dicho, de la Agencia Española de Protección de Datos y la de protección de la competencia. Los sindicatos, sobre todo, pedían medidas de lucha contra el intrusismo profesional, que estaba demasiado presente por falta de regulación adecuada en el sector, de tal manera que empresas que podían dedicarse a actividades para los que no estaban habilitados, personal que se dedicara al servicio de seguridad privada y que no estuviera habilitado al efecto, etcétera. Por tanto, medidas muy precisas para luchar contra el intrusismo empresarial o personal. Eso lo pedían especialmente los sindicatos, y aquí lo hemos recogido, creo que de una manera bastante satisfactoria, así como una protección jurídica del personal de seguridad frente a agresiones cuando estuviera acreditada la condición de vigilante de seguridad de la persona agredida. La condición que le atribuimos de agente de la autoridad al personal de seguridad privada en ese supuesto, así como en el supuesto de que actúe bajo la dirección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en coordinación con ellas, pues da respuesta cumplida a esta observación y a esta demanda de los sindicatos en particular y del sector en general. El gremio de joyeros pues nos ha planteado diversas observaciones que han sido atendidas en este texto final, de tal manera que, por ejemplo, la responsabilidad de las empresas por el funcionamiento de las medidas de seguridad, salvo que sea directamente imputable al usuario, pues se le impute a la empresa de seguridad, como es lógico. Pero en general, como digo, ha hecho una lectura positiva de este ahora ya proyecto de ley. En cuanto al informe de la Agencia Española de Protección de Datos, hasta ayer no lo tuvimos, y es evidente que no podíamos llevarlo al Consejo de Ministros para su eventual conversión en proyecto de ley sin el informe preceptivo, y por razones que no se les ocultan, muy importante, de la Agencia Española de Protección de Datos. Hablamos, repito, de seguridad privada, estamos hablando de investigación privada, cosas distintas pero muy relacionadas y que tienen que ver con la libertad, con los derechos fundamentales, con la seguridad de las personas. Este informe era extraordinariamente importante. Como resultas del mismo, tengo que decirle que hemos incluido varias modificaciones del proyecto para mejorar su encaje precisamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Asimismo, algunas infracciones que el proyecto contenía por afectar, para sancionar determinadas conductas que vulneraran precisamente la protección de datos personales, la agencia considera que son competencia de ellas, ha abocado para sí la competencia, y nosotros esa misma tipificación se la atribuimos a la agencia, porque lo importante no es quién garantiza pues esa protección de datos personales, sino el hecho de que legalmente estén adecuadamente protegidos. Entendemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y la Agencia Española de Protección de Datos garantizan plenamente esos derechos y que no era necesario llevarlos a esta ley, tal como nos sugería la agencia, y así lo hemos hecho. Por otra parte,
es habitual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado efectúen, a demanda de los directores de seguridad de las empresas, informes de evaluación de riesgos. Eso lo contemplábamos en el anteproyecto con carácter general. La agencia nos recomienda que lo hagamos con carácter limitado, esa transferencia de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a las empresas de seguridad privada, a los efectos de evaluación de riesgos, digo, que no lo hagamos con carácter general, sino que lo limitemos a los supuestos en los que exista un peligro cierto para la seguridad ciudadana. Lógicamente, hemos aceptado esa sugerencia de la agencia también. Y en cuanto a la videovigilancia privada en espacios públicos, quiero decirles que no viene regulado en esta ley, porque entendemos que al tener carácter orgánico necesariamente, por lo menos en una parte de la misma, es conveniente que haya una ley sustantiva que la regule. Igual que ahora existe una ley de videovigilancia en los espacios públicos que es del año 97 y que hace referencia a la videovigilancia pública, no la privada, también es conveniente que haya una ley sustantiva de videovigilancia privada y es lo que pretendemos hacer. No obstante, he de decir que no hay ningún vacío legal porque hay una doctrina muy consolidada de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con estos supuestos. Termino ya diciéndoles que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que el anteproyecto de ley, ahora ya proyecto, respeta plenamente el orden constitucional de distribución de competencias en materia de seguridad privada y de investigación privada y que, por tanto, considero que con todas las observaciones efectuadas con los informes recibidos, estamos en consecuencia de poner a disposición del Congreso de los Diputados para su debate parlamentario una ley que está a la altura de las necesidades del sector, de un sector muy importante en España y de las necesidades de los ciudadanos españoles que van a poder contar con un instrumento que va a garantizar mejor su seguridad y su libertad, que es la seguridad privada, con una regulación, como digo, muy adecuada para los tiempos actuales porque está plenamente actualizada y adaptada a la realidad de nuestros avances tecnológicos y de la distribución competencial de nuestro Estado autonómico. Muchas gracias. Muy bien, abrimos su turno. Sí, buenas tardes. Quería hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, por favor. Al ministro de Asuntos Exteriores, en el 137 borrador ya proyecto que nos comentaba en la anterior comparecencia suya, qué cambios, si se nos puede apuntar a alguno de los cambios que les ha recomendado el Consejo de Estado. Mi pregunta en concreto es referente a la política exterior de las autonomías, si en este proyecto se limita la posibilidad de que firmen convenios, si hay algún cambio más respecto a la autorización de apertura de oficinas en el exterior y viajes. A la vicepresidenta quería preguntarle cuál es la opinión del Gobierno sobre el concierto y el cupo vasco. Hay un debate abierto en el seno del Partido Socialista, también entre otras fuerzas políticas, sobre si es algún privilegio, si el Gobierno tiene intención de cambiarlo en el próximo sistema de financiación o cree que hay que cambiarlo. Y al ministro del Interior quería preguntarle sobre un informe que ha encargado el Gobierno vasco sobre los derechos humanos en Euskadi, donde figura que ha habido 94 muertos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Si ustedes, durante el periodo de la democracia, víctimas de las vulneraciones de los derechos humanos, si ustedes tienen conocimiento, si creen que es oportuno hacer este informe en estos momentos o tienen alguna opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias. Mire usted, yo tengo aquí un cuadro de cuáles son las observaciones que ha hecho el Consejo del Estado, cuáles están aceptadas y cuáles están rechazadas. Son muchas, no se las voy a leer, está, como es natural, a su disposición. Sí quiero subrayar que el informe del Consejo de Estado, que no era un informe vinculante, es un informe preceptivo, nos hemos ocupado de que informe no solo el Consejo de Estado, sino un trámite de audiencias y que ha informado prácticamente todo el que tenía algo que decir en este país. Hemos recogido muchas sugerencias y vamos a seguir recogiéndolas en las Cortes. Respecto al tema de comunidades autónomas, el Consejo de Estado, y probablemente eso es lo más importante y lo más inteligente que ha hecho el Consejo, es que el proyecto de ley tal como está es absolutamente constitucional.
Lo único que ha modificado, y paso a la primera de las cuestiones, es cuando se refiere a las recomendaciones respecto a las visitas que hagan los dirigentes de una comunidad autónoma, es que las recomendaciones deben ser motivadas. Nunca se nos había ocurrido hacer una recomendación que no fuese motivada, pero en fin, incorporamos el adjetivo motivada. De lo que se trata es de trasladar, cuando se produzca un viaje, cuáles son los objetivos de la política exterior y las prioridades de la política exterior en el área en que un representante de la comunidad autónoma va a visitar. Se trata, con este aviso a las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, de que los presidentes y demás órganos rectores o de las comunidades autónomas tengan a su disposición la representación exterior de España como ellos merecen. Es decir, que se planifique la logística, se planifiquen las visitas, se les den los informes, en definitiva, se les apoye en todo lo que podamos apoyar. En segundo lugar, en materia de creación de oficinas en el exterior de cualquier signo, sean comerciales, turísticas, culturales, etcétera, lo que se pide es que cuando quieran, cuando hayan decidido crear una representación de este tipo, informen a los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y al Comité Ejecutivo de Política Exterior, puesto que hay departamentos que también tienen representaciones en el interior, para que buenamente les digamos si hay posibilidades alternativas más baratas y más eficientes. Yo creo que es infinitamente más sensato que tener oficinas dispersas y no coordinadas, en que unan sus esfuerzos, se instalen en las representaciones que España tenga en el exterior cuando esa sea posible, lo cual les permitirá ahorrar dinero y hacer más ambulatorios, por ejemplo, y contar con la experiencia de todos los representantes en cada uno de los ramos que allí tenemos. Si desestiman la invitación, lo único que se prevé, siguiendo el sistema de procedimiento de déficit excesivo en Europa, es que se hará pública la recomendación y se hará pública la contestación de la comunidad autónoma para que los votantes y ciudadanos sepan por qué se ha desechado una opción de ese tipo. Sí quiero decirle que lo que estamos haciendo aquí es de invitar a las comunidades autónomas a que se incorporen a las representaciones de España en el exterior. No es nada distinto a lo que la propia España está haciendo. Como he dicho anteriormente, allí donde nosotros consideremos que no se justifica en términos de gasto de recursos, de empleo de recursos o de eficiencia, de tener una representación propia, vamos a incorporarnos a las delegaciones de la Unión Europea y en el futuro a las representaciones conjuntas con los países de la Comunidad Iberoamericana. Eso va a ser cada día más necesario si queremos aumentar nuestra potencia de fuego sin aumentar lo que es el gasto público. Y en el tema final de imagen, lo que les decimos es que allí donde les parezca que es conveniente, hay algunas facetas de la vida y algunos en que es perfectamente imaginable que haya marca Costa Blanca para vender las playas de Benidorm, pero hay otras facetas de la vida en que la marca o es España o no es nada. Es decir, no parece que tenga mucho sentido tener marcas distintas cuando uno quiere ganar una licitación en el Meca Medina, ampliar el canal de Panamá, ganar un concurso en Warsasat, hacer los trenes de alta velocidad en Rusia o en Israel, o renovar la flota ferroviaria en Kazajstán. Tampoco parece que tenga mucho sentido el tirar con pólvora limitada cuando se trata de solventar contenciosos como algunas confiscaciones o expropiaciones que nosotros hemos sufrido y que todos los países han sufrido. Y eso o lo resuelve la Embajada de España o no lo resuelve nadie. Por tanto, en materia de comunidades autónomas, la enorme... Perdóneme. Los convenios. En tratados de lo que se trata, es decir, todos estamos de acuerdo en que los tratados internacionales, en cuanto suponen la generación de obligaciones para el Estado, corresponden al Estado, a la Administración General del Estado. Y que, sin embargo, los distintos departamentos ministeriales, comunidades autónomas, pueden hacer acuerdos que no invadan estas competencias, que no supongan generación de obligaciones, lo que se llaman acuerdos de entendimiento o acuerdos ejecutivos. De lo que se trata es de saber que no se aprovecha un acuerdo de entendimiento o un acuerdo ejecutivo para, por la vía de atrás,
invadir competencias y asumir competencias que son propias de un tratado internacional. Se trata de poner orden en este tema. Sí quiero decirle que yo me he reunido con prácticamente todas las comunidades autónomas, las 17 más las 2 ciudades autónomas. Desde luego lo he hecho con la Generalitat de Cataluña, lo he hecho con Galicia, lo he hecho con Valencia, lo he hecho con el Gobierno del País Vasco, etcétera, y les he explicado cuál era el enfoque de esta ley, porque como usted sabe, la Comisión Interministerial, que es el último intento no nacido de hacer una ley de acción exterior, fracasó precisamente por el problema de las comunidades autónomas. Estoy seguro que nos vamos a entender, que van a entender que el actuar todos juntos de forma armónica y creando sinergias es bueno para todos, para el Estado, y el Estado es un Estado compuesto y las comunidades autónomas también son Estado. Sí, la pregunta era sobre, porque hubo una sobre, perdón, humanos y situación de los derechos humanos en el País Vasco, que atribuía a las fuerzas de seguridad una serie de muertos. Bueno, yo tengo que decir que evidentemente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, actúan siempre en el marco de la ley y con sujeción estricta al principio de legalidad. Y esa es una realidad. Y si ha habido en alguna ocasión pues alguna vulneración, pues evidentemente la justicia actúa. Pero los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado respetan absolutamente los derechos humanos y actúan bajo el principio de legalidad. Y creo que en estos momentos donde hay que poner el foco, tras casi 50 años, ¿verdad?, de agresión terrorista de ETA, es en la disolución de ETA. ETA anunció el 20 de octubre del año 2011 el cese definitivo de su actividad terrorista. No lo hizo porque considera, por razones éticas, que considerara que el fin no justifica los medios, que no hay ninguna causa que pueda defenderse pues, asesinando, extorsionando, secuestrando, amenazando, violentando la libertad de las personas hasta el límite, ¿verdad? No lo hizo tampoco por razones estratégicas políticas, sino que lo hizo porque ha sido derrotada policialmente. Es decir, el Estado de Derecho ha derrotado a ETA. Y de eso todos debemos sentirnos legítimamente orgullosos. Y cuando digo el Estado, quiero decir que voy lógicamente más allá del Gobierno. Ha sido evidentemente en la vanguardia de ese combate han estado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha estado la Guardia Civil, ha estado el Cuerpo Nacional de Policía, ha estado la justicia. Instituciones como la Audiencia Nacional, los jueces fiscales han jugado un papel determinante, la cooperación internacional, de manera muy especial, la colaboración que tengo el deber de reiterar mi agradecimiento de Francia, ha sido determinante, la respuesta a la solidaridad de la sociedad civil, el cuerpo legislativo que mediante pactos se ha ido produciendo en el Congreso de los Diputados, la ley antiterrorista, el pacto antiterrorista, el testimonio ético de las víctimas del terrorismo, que nunca han caído en la tentación de tomarse la justicia por su mano, con el conjunto de todas esas actuaciones, policiales, judiciales, de la ciudadanía, legales, de cooperación internacional, es la que ha derrotado a ETA. Y ETA, pues el 20 de octubre, viendo que había sido derrotada, ¿verdad?, pues escenificó con la colaboración de la izquierda Abertzale pues una especie de simulación de que en aras de la paz dejaba las armas. Bien, al dejar de actuar le ha de acompañar el dejar de ser. No tiene sentido una organización terrorista que dice que definitivamente deja de actuar, pero que sin embargo se niega a disolverse. Y por eso lo que decimos nosotros es que la preocupación en la línea de la defensa de los derechos humanos debe ir encaminada a que se disuelvan aquellos que de manera sistemática desde hace décadas han estado violando los derechos humanos más elementales, empezando por el derecho a la vida, asesinando a 829 personas, hiriendo a 2.000, ¿verdad?, y manteniendo a la sociedad vasca y española en general sometida a un clima de violencia, de terror, ¿verdad?, mediante el secuestro, la intimidación y la extorsión que todos hemos conocido y hemos padecido. Y eso es lo que tengo que decir. A partir de ahí, pues evidentemente el Gobierno sigue actuando. No ha negociado ni va a negociar con ETA, como ha quedado acreditado, ¿verdad? No va a haber impunidad para nadie. No va a haber impunidad para nadie. Quien tenga causas pendientes con la justicia
y sea localizado, será detenido y puesto a disposición de la justicia para responder de sus actos. Esta semana lo hemos visto, cómo la Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a 2 integrantes de un comando legal de ETA que hace 11 años cometieron diversos atentados terroristas y que están en la cárcel en prisión incondicional por decisión del juez competente de la Audiencia Nacional. Y esto es lo que tengo que decir al respecto, que evidentemente nosotros velamos porque se cumplan los derechos humanos, pero el Estado democrático de derecho español es un Estado que respeta, garantiza y ampara los derechos humanos. Y no puedo aceptar, evidentemente, una denuncia con carácter general, ni muchísimo menos, y mucho menos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son ejemplares en el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 104, que dice que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le corresponde velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y por la seguridad ciudadana. Eso lo hacen un día sí y otro también ejemplarmente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En tercer lugar, me preguntaba por el debate o por la polémica abierta entre el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español en relación al concierto y convenio vasco y navarro. Yo les voy a decir que el Gobierno tiene una posición muy clara a ese respecto, cuál es que ese asunto fue resuelto por nuestra Constitución. La disposición adicional primera reconoció los derechos históricos, entre ellos los de las diputaciones forales en relación a su regulación económica y financiera. Para nosotros ese tema está resuelto por la Constitución y, por tanto, nosotros no estamos en ese debate. Serán otros el que tendrán que fijar una postura clara al respecto. Gracias, vicepresidenta. Quería conocer su opinión respecto al boicot de los partidos nacionalistas y los grupos minoritarios en el Congreso al pacto sobre Europa. Si le preocupa al Gobierno que los nacionalistas no estén en ese pacto, o como tiene una mayoría bastante grande con el Partido Socialista, pues no le da mayor importancia. Y al ministro del Interior le quería preguntar también por el caso Bolinaga. Bueno, hemos conocido el informe del Colegio de Médicos sobre el tratamiento que está recibiendo, que pudo recibir el terrorista. Yo quiero saber su opinión, si cree que fue un error ponerlo en libertad y si cree el ministro del Interior que debería volver a la cárcel el terrorista. Gracias. Bien, sobre la primera de sus preguntas, en primer lugar, yo quiero poner en valor ese pacto, porque es un consejo importante, pero especialmente son materias muy importantes las que forman parte de esa proposición no de ley que de momento está suscrita por los 2 partidos mayoritarios en la Cámara. En primer lugar, no solo por el ámbito numérico, ambos partidos representan el 84% del Congreso de los Diputados. No me parece una cifra para hablar de soledad. Está representado pues la inmensa mayoría de la población española. Pero sobre todo yo me quiero centrar en lo que son los temas que forman parte de esa proposición no de ley y su importancia para este país. Medidas en relación al desempleo, especialmente el juvenil, flujo de financiación a la economía real y especialmente a la pequeña y mediana empresa, consolidación del mercado interior, el tratamiento del marco financiero plurianual, que marcará los presupuestos de los próximos años en la Unión Europea, medidas eficaces para combatir el fraude y la evasión fiscal y, por último, avanzar en la estrategia de crecimiento, así como en la agenda institucional de toda la Unión Europea. Yo tengo muy claro que esos elementos son fundamentales, que vamos fortalecidos en la posición, que no será fácil. La Unión Europea es una unión amplia, con diferentes intereses y diferentes calendarios, pero creo que es bueno, como lo hemos hecho en otros momentos históricos, que al menos los 2 grandes partidos vayamos unidos, como lo fuimos, por ejemplo, en las prioridades de la última presidencia española del Consejo Europeo de la Unión. Hay que trabajar para incorporar a otros grupos. También me gustaría conocer cuál es la prevención o la posición del resto de los grupos que no han suscrito de momento esta proposición en relación a esos temas. Si estamos hablando de una oposición más de forma o de estrategia, o si estamos hablando de una oposición o de una contradicción en relación a los temas que están aquí recogidos. Queda tiempo para su votación, queda tiempo para trabajar. Yo le pido a los portavoces un esfuerzo, como lo hará
el Gobierno para sumar, si es posible, a más grupos en estos puntos, porque yo creo que es difícil oponerse en cuanto al contenido, pero aquí cada uno tendrá que explicar sus posiciones. Pero ya digo, hay un acuerdo que es amplio, por cuanto pues en ese 84% está representado pues el sentir de muchos ciudadanos españoles que han reclamado en estos y en otros puntos un acuerdo, y ese acuerdo está ahí. Sí, en relación con la pregunta que me ha hecho, tengo que decir que la libertad condicional es una modalidad de cumplimiento de condena que está sometida al cumplimiento de lo que se denominan reglas de conducta. Si una persona debe estar en prisión o no, de acuerdo con la ley, lo deciden, es una decisión que corresponde en un Estado de Derecho como el nuestro, ¿verdad?, a los jueces y a los tribunales. Los informes médicos versan sobre la situación médica de una persona, pero quien decide, repito, si una persona debe estar o no en prisión o, si quiere, en libertad, pues son los jueces y tribunales. Y ese, en el caso que nos ocupa, así fue. Fue el juez de vigilancia penitenciaria quien, evaluando plenamente todos los informes que se habían evacuado en aquel caso, reuniéndose incluso en el hospital de San Sebastián con los oncólogos que trataban a esa persona, ¿verdad?, conociendo el informe de la forense, etcétera, ¿no?, pues resolvió conceder la libertad condicional a esa persona. Libertad condicional que, como su nombre indica, no es libertad absoluta. Está condicionado al estricto cumplimiento, y ahora lo diré por qué, de unas reglas de conducta muy precisas y muy terminantes. La Fiscalía recurrió en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esa decisión, y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del juez de vigilancia penitenciaria. Y el Gobierno en general y el Ministerio del Interior en particular, pues evidentemente no tienen el deber de respetar y acatar las decisiones judiciales. No nos corresponde a nosotros tomar ninguna decisión en orden a si una persona que los jueces, los tribunales han decidido que la modalidad de cumplimiento de condena es la libertad condicional, si la debe variar o no. Ha habido un incidente, para acabar, por otra parte, que usted conoce perfectamente. Hace unos meses, el mes de febrero pasado, a esa persona se la captó en unas imágenes. El Ministerio del Interior remitió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el vídeo correspondiente para comprobar si las declaraciones que ahí hacía violaban las reglas de conducta que condicionan su libertad. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria trasladó esa información a la Fiscalía para que evacuara informe. La Fiscalía consideró que no se daban las condiciones necesarias para modificar su estatus de libertad condicional, y ese es el mecanismo con el que se opera. Por tanto, no tengo nada más que decir. Han sido los jueces y tribunales los que han decidido la situación en la que esa persona se encuentra, y con independencia de lo que piense, mi deber es respetarlo y acatarlo. Gracias. Al ministro Margallo me gustaría saber cuál es su postura acerca de lo que está ocurriendo en Siria, sobre todo después de lo que ha certificado Estados Unidos del uso de armas químicas por parte del régimen, y si va a haber algún tipo de decisión por parte del Gobierno, si va a decidir intervenir o si va a decidir dar armas directamente a la oposición. Y a la vicepresidenta me gustaría preguntarle por la sentencia del Tribunal Supremo acerca de las cláusulas suelo en las hipotecas. ¿Va a tomar alguna decisión el Gobierno? No sé si va a obligar a las entidades nacionalizadas, por ejemplo, a que se retire esa cláusula, o va a tomar algún tipo de decisión. Y también sobre el tema del pacto, quería saber, decía usted que le gustaría saber cuál es la opinión del resto de los grupos minoritarios. ¿Por qué no se contó entonces con ellos desde el principio, desde la redacción del documento? Y si cree que lo sucedido ayer en el Congreso debilita ese pacto de cara a Bruselas. Gracias. Sobre la primera pregunta, el Gobierno está siguiendo con enorme atención lo que está ocurriendo en Siria.
En los 2 últimos días yo me he reunido con el ministro de Exteriores francés en Madrid, me he reunido con la alta representante Catherine Ashton para hablar del tema y me he reunido con el ministro suizo, que es el anfitrión de lo que fue Ginebra I y previsiblemente Ginebra II, además de haber hablado 2 veces con el ministro de Exteriores turco ayer por la tarde. La situación en Siria está empeorando por momentos y se está acelerando a una velocidad no sospechada hace unos días. En estos momentos tenemos una cifra de muertos que está en 93.000. Tenemos una cifra de refugiados que la Comisión hace unos días, y digo hace unos días, estimaba que podía llegar a 3,5 millones fuera del país. Y digo hace unos días porque si se produce la caída de Alepo, habría otros 3 millones de personas que se sumarían a los refugiados en el exterior, lo cual está poniendo en enormes dificultades a países como Líbano y Jordania. El número de desplazados es incalculable y se está produciendo una destrucción radical del país que forzaría también a una emigración, no ya por causas bélicas, sino simplemente por la carencia de los servicios más básicos. En segundo lugar, la guerra, que es la guerra en Siria, que es una guerra en que se mezcla una guerra étnica de distintas etnias, distintas religiones, fundamentalmente el conflicto chií-shia. Es una guerra en que se mezcla el componente clásico de diferentes diferencias entre las fuerzas políticas. Se está viendo complicada porque ya hay una intervención sobre el terreno de fuerzas exteriores. Está la Guardia Revolucionaria iraní, está Hezbollah, que ha participado de forma decisiva en la toma de Qasir y está participando en el asalto de Alepo, y hay yihadistas de todos los países del mundo, de todos. Esta situación complicada interna por la composición interna de Siria, más la intervención de fuerzas exteriores, está complicando además porque estamos en lo que se llama una guerra proxy. Es decir, aquí hay 2 frentes diplomáticos. Hay un frente en que estarían los Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe, por simplificar, y en el otro estarían Rusia, países muy afines a Rusia, por ejemplo Kazajstán, en donde estuvo ayer el ministro de Defensa español, China y desde luego Irán. Los últimos acontecimientos, que son los que han producido una aceleración, es la caída de Qasir, es la primera vez que el régimen de Assad avanza, ya no se defiende. El sitio a Alepo, que es una zona absolutamente determinante, y la constatación de que se han utilizado armas químicas. Las reacciones que se han producido a estos 3 acontecimientos. La Unión Europea, y antes de esta aceleración inmediata, decidió, como usted sabe, en el Consejo de Asuntos Exteriores, levantar el embargo de armas a Siria con algunas limitaciones. Primero, debían ser armas defensivas para la protección de la sociedad civil. Segundo, debía garantizarse la trazabilidad para evitar que cayesen en las manos equivocadas. Y en tercer lugar, había una cláusula suspensiva. Se decía que no se podrían entregar armas antes del 1 de agosto. La fecha del 1 de agosto no era una fecha caprichosa, era el tiempo que se entendía se necesitaba para poner en marcha la iniciativa Kerry-Lavrov sobre Ginebra II. Como usted sabe, una vez aprobada la autorización para que los países que quisiesen diesen armas, aquellos que eran más entusiastas tropezaron con dificultades. El gobierno del Reino Unido tropezó con dificultades en su Parlamento, en la Cámara de los Comunes. ¿Qué es lo que se ha producido ahora? Después de unas consultas que hemos seguido, las consultas en Estados Unidos son muy piramidales y ya estamos en el vértice, pero hasta llegar al vértice se tarda. Lo que los Estados Unidos han constatado es que se ha pasado una línea roja, que era la utilización de armas químicas, y que al haberse pasado una línea roja, alguna acción hay que tomar. El problema es cuál es la acción a tomar. Entonces aquí las posibilidades son hipótesis. En estos momentos corresponderá al gobierno de Estados Unidos, que está en contacto con nosotros. Podría ser el entregar armas, incluso armas pesadas, a la oposición para hacer frente a una ofensiva de carros o para detener una ofensiva aérea.
se podría llegar, y se está utilizando en la prensa internacional la imagen y el paralelismo de Bengasi a zonas de exclusión aérea, que serían extraordinariamente más complicados, y ya veremos, y el Gobierno decidirá cuando se adopten estas decisiones qué es lo que hay que hacer. La postura del Gobierno español ha sido, es y será que no hay solución militar al conflicto. Es decir, cualquier escalada en la entrega de armas a la oposición será inmediatamente respondida por los regímenes que apoyan a Bashar al-Assad con una entrega paralela de armas, lo cual determina una escalada del conflicto hasta límites absolutamente insospechados. El problema de la negociación es Ginebra I y Ginebra II, es quién acude a la mesa de negociaciones y qué es lo que hay que negociar. El régimen de Bashar al-Assad ha dicho que está dispuesto, no ha dicho cuál sería la composición de su delegación, pero que está dispuesto a ir a Ginebra. En la oposición, después de la declaración de Madrid, la reunión que tuvieron aquí, encabezada por Al-Hatib, en que estuvo Sabre, estuvieron gentes importantes de la oposición, pero no toda la oposición, en Estambul no se han puesto de acuerdo en dos temas. Uno, a quién hay que ampliar el espectro, quién hay que acoger en el seno de la oposición, y segundo, si acudir o no a Ginebra. Es obvio que la comunidad internacional occidental, europea y española haremos todo lo posible para que la oposición acepte que es necesario negociar. En cuanto a las dificultades de la negociación, aquí hay un problema de interpretación diferente de lo que fue Ginebra I. Los rusos, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, lo ha dicho públicamente, no estoy desvelando ningún secreto diplomático, interpreta que en Ginebra I se decidió que Bashar